Segunda parte del libro de Sofonías. La primera parte, y eso para que el que esté escuchando no en vivo y se entienda un poquito, la primera parte, más que revisar el libro de Sofonías, hemos revisado un poco el contexto. El libro de Sofonías se escribe en el último momento, o prácticamente en el último tiempo, de lo que significa el reinado del rey Josías. El rey Josías, como habíamos visto, es llamado también el niño rey, y es un rey que arranca todo su reinado a sus 8 años. Y a sus 8 años, él arranca precisamente tomando decisiones. Y la decisión más extrema que puede tomar no un rey, sino cualquier persona, es evidentemente a dónde va a apuntar su corazón. Él decide apuntar su corazón a Jehová y decide obedecer. Paralelamente a sus primeros 10 años de reinado, se encuentra en el templo, en una de las paredes escondidas, los libros de la ley. Léase todo el Pentateuco. Y Josías es el encargado de leerle la ley al pueblo. Esta ley, a ser confrontada con el pueblo asume sus responsabilidades. ¿Qué responsabilidades? Todo lo que había pasado en el reinado de Manasés y en el reinado del padre de Josías. Básicamente, estamos hablando de cerca de 60 años de idolatría, 60 años de darle la espalda a Dios y 60 años de estar verdaderamente en una nación que no era muy diferente a las demás, haciendo las peores cosas, imitando de una u otra manera a sus vecinos. A partir de ahí, eh, Sofonías tiene un mensaje. Y este mensaje, y estoy citando comentaristas bíblicos, se puede resumir en que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero el amor de Dios es tierno y exigente. A ver, de nuevo. El amor de Dios es tierno, pero al mismo tiempo es exigente. Muchos de nosotros tenemos la posibilidad de ejercitar nuestro amor paternal. Varios de nosotros, pienso que quizá la mayoría de los que están acá, han tenido la oportunidad de tener hijos y de poder criar hijos. Y realmente los que tienen más kilometraje en eso, los que sus hijos ya es que no tienes la carga de ser papá. ¿A qué me refiero con carga? El padre puede ser amoroso, el padre puede ser tierno, pero el padre a sus hijos también tiene que darles responsabilidades, a diferencia del abuelo. El abuelo, en muchos casos, y estamos en una cultura boliviana, el abuelo es el que te regala dinero, te da dulces, te da mimos, el que te sobreprotege y el que incluso a veces hasta te defiende de los padres. Eso es, de una u otra manera, engreír a los hijos. En el Nuevo Testamento, la gente generalmente, especialmente los que tienen una línea dispensacionalista, tienen la costumbre de predicar un Dios que es diferente del Antiguo Testamento. Un Dios que ya no es tan rudo, que ya no es tan brusco. Un Dios que es amor y paz. Un Dios que te aguanta lo que sea. Un Dios que te da una carta libre para pecar. Pero les comento que el Dios de amor y misericordia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es exactamente el mismo. Cuando alguien habla de nuevo pacto, no es un nuevo pacto como tal. El pacto siempre ha sido el mismo y el pacto siempre ha estado concentrado en Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, el único camino, verdad, vida para poder acercarse al trono de Dios es Jesucristo, porque el amor de Dios siempre va a estar ahí. Ahora, Sofonías te dice, el amor de Dios es exigente y tierno al mismo tiempo. Él te exige, pero al mismo tiempo te da esa ternura, esa confianza y ese cariño de tener la libertad de acercarte a Él. A ver, vamos por el principio. Palabra de Jehová, verso 1. Sofonías capítulo 1, verso 1. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Geladías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en los días de Josías.
días de Josías. ¿Quién era Josías? Hijo de Amón, rey de Judá. No te da el momento, no te da el momento que puede haber sido en cualquier momento de los 35 años que ha durado el reinado. Como les decía antes del descanso, en la anterior parte, hay comentaristas que dicen que esta profecía fue lanzada antes del avivamiento. Y hay comentaristas que te dicen que esta profecía fue lanzada durante el avivamiento. Si esta profecía hubiese sido lanzada antes del avivamiento, la profecía hubiera sido una confrontación con Israel que probablemente hubiera derivado en un cambio de conducta. Pero nosotros acabamos de estudiar el libro de Reyes y en el libro de Reyes nos dice el libro de Reyes que el cambio de conducta del pueblo no se ha originado por un profeta, como hemos visto en varios profetas anteriores. El cambio de conducta se ha originado a raíz de la decisión del rey y el rey ha decidido una cosa a partir de haber encontrado los libros de la ley. El avivamiento estaba en su curso. Y ese supuesto vamos a tomar para que todo el libro de Sofonías pueda llegar a tener sentido. Estamos en un avivamiento. ¿Qué significa un avivamiento? Significa el momento en que todos están buscando la presencia de Dios. Hay congregaciones que viven un avivamiento y hay congregaciones que definitivamente no lo viven. A ver, ¿a qué me dejo entender? Hay congregaciones donde la gente le exige al pastor estudios bíblicos. Hay congregaciones en donde la gente en un tiempo determinado le exige al pastor que predique la palabra. Es hermoso y es motivante como pastores ver que los miembros lleguen con una Biblia bajo el brazo. No sé si conocen la Biblia Thompson, ¿no? Que es una Biblia gigante. Yo he conocido una congregación donde todos venían con Biblias de estudio Thompson a los cultos cada domingo. Entonces yo veía eso y realmente me impresionaba que eran Biblias que todas se notaban que estaban bien leídas, estaban gastadas y todo. Y tú como pastor predicar en una de esas iglesias era intimidante, porque estabas predicando casi en un seminario bíblico con gente que sabía todo. Entonces, ¿qué de nuevo les podías dar? Y cualquier cosa que les des, increíblemente las personas la aprovechaban. En otras palabras, te exigían más y cada vez más. Es increíble ese tipo de ambientes. Ahora, hay otros ambientes que no viven eso. Hay otras congregaciones que de a poco se empiezan a acostumbrar a esas prédicas donde hay más bromas, más anécdotas, más testimonios, más milagros, entre comillas, y mucha alabanza y adoración. Y la gente, más que ministros de la palabra, parecen artistas. Entonces la gente se acostumbra a eso. A eso súmale temas de este tiempo, defectos de este tiempo. Ejemplo, que la gente ya no va con Biblia a la iglesia, va con celular. La gente ya ni siquiera busca en el celular Biblia. ¿Por qué? Porque los pastores, los líderes, las congregaciones están acondicionadas de tal manera que tienen un proyector que proyecta los versículos. Así que ya nadie ni busca los versículos. Otras congregaciones te dan la guía de escuela dominical, o sea, la guía dominical, que es un papelito, una fotocopia, donde está el bosquejo de todo lo que va a decir el predicador. Así que la gente que escucha el predicador ya ni siquiera se sorprende, sabe lo que va a continuar la prédica. Y poco a poco la gente empieza a perder interés en eso. En muchas iglesias, creo que en la mayoría, tienen un grupo de escuela dominical. La escuela dominical es en la historia una herramienta de evangelización, pero en la historia, y estoy hablando de Lutero, la escuela dominical no era una actividad que se hacía paralelamente al culto central. Jesucristo nunca decía, separen a los niños porque están molestando. Jesucristo decía, dejad que los niños vengan a mí. ¿Por qué? Porque sus discípulos tenían esa idea. Nosotros cuidaremos a los niños. Él los apartaban a los niños del tema central de la prédica, que era la presencia de Jesucristo. Nosotros en la congregación, ¿qué hacemos? Hacemos precisamente lo contrario. Los guardamos en la escuela dominical a los niños. Mi primer trabajo en la congregación, no como pastor, como miembro, digamos líder, yo era profe de escuela dominical. Y lo complicado es que yo era profe de escuela dominical recién convertido.
En otras palabras, no tenía mucho que dar, no tenía nada que dar. Y el pastor en ese momento me dijo, tú te encargas de la escuela dominical los siguientes 4 domingos. Y yo estaba con hartos nervios y preparé casi una prédica y me di cuenta que con eso no podía capturar la atención de los niños. Y yo como era estudiante de ingeniería, preparé clases de geometría analítica. Entonces yo les daba geometría analítica a los niños en la escuela dominical y eso duró casi medio año. Los padres venían a pedirme ayuda en las tareas, les daba tareas. Y los niños no se estresaban. Yo en ese momento ya era ayudante en la universidad, sabía hacerlo bien, dar matemáticas. Hasta ahora doy clases de matemáticas. Pero lo interesante es que los niños decían, voy a ir donde mi profesor, porque lo que están escuchando acá en el culto central no vale la pena. Eso es lo que estás metiendo en la cabeza. Lo que están escuchando mis papás no vale la pena. Y no significa que sea aburrido o no sea aburrido. Nunca lo han escuchado. Simplemente el pastor sube a predicar y el que dirige el culto, quien sea, proyectan algo en la pantalla y dicen, pueden pasar a la escuela dominical y van a la escuela dominical a distraerse. Yo les daba geometría analítica. Otros hermanos simplemente los hacen jugar. Otros hermanos simplemente se disfrazan hasta de payasitos, los sacan al patio y si tienes campo, les das una pelota y están en el recreo. Ahora, ¿saben lo que es un avivamiento? Que los niños quieran quedarse en el culto central y que tú como pastor tengas la habilidad, como tenía Jesucristo, de predicar la misma prédica sabiendo que en primera fila estaban tus discípulos. Atrás había mujeres, niños, habían ancianos, habían inconversos, habían teólogos y había hasta fariseos opositores y nadie se aburría. Porque eso es un avivamiento, el momento en que la palabra por sí misma puede captar la atención de todos. Cuando Josías lee la palabra al pueblo, la lee a todo el pueblo, no la lee por secciones. Y esta palabra hace un movimiento en los corazones absolutamente de todos. Estamos en un avivamiento. Ahora, este es un avivamiento raro. ¿Por qué es un avivamiento raro? Y estoy hablando de los días de Josías. Porque aparentemente, y voy a reiterar la palabra, aparentemente es un avivamiento aparente. Y como vemos, y no quiero volver al libro de Reyes porque vamos a extender mucho de eso, el hijo de Josías no sigue los caminos de Josías, vuelve a hacer las cosas malas. Josías tiene el éxito en su reinado, pero no logra perpetuar el éxito. Y perpetuar el éxito, ¿qué es? El momento en que tú puedas descansar en paz sabiendo que tu hijo va a hacer las cosas bien, independientemente de que ya no estés. Eso es éxito. Hay muchos pastores que están desesperados porque la vida se les está yendo, porque ya han pasado los 70 años y resulta que lo primero que no te deja dormir por las noches es quién se va a hacer cargo de la congregación. Y es una carga que no los deja descansar. Y digo, hay gente que realmente dicen, ¿cuándo me llevará el Señor? Quiero irme porque estoy muy cansado, me duele todo. Y son gente que muere feliz porque ellos esperan irse y hasta el último día siguen buscando de la palabra, pero estos otros pastores terminan una vida a sus 80, 90 años, no exagero, con el estrés de no saber a quién le van a dejar la iglesia. Se dan cuenta que sus hijos, en algunos casos, ni siquiera se congregan y en otros casos sus hijos están encargados de otras cosas. Nunca podrían tomar un púlpito y menos tomar los deberes que debe tener un pastor. ¿Qué hacen los hermanos? Empiezan a capacitar otros pastores y resultado, cuando se mueren, la iglesia se divide completamente. Eso es una realidad, ¿no? En Bolivia, en la historia. Ahora, Josías muere y su hijo no sigue sus caminos. Entonces, si no sigue sus caminos, quiere decir que el avivamiento aparentemente era aparente. No era una situación tan estructural como lo que acabamos de leer. Y Reyes es una sola línea el libro. Es una sola línea que nos podemos dar el lujo de leer desde el final hasta el principio y a la inversa y a reversa y darnos cuenta de cómo es la cronología del contexto histórico de Israel. Israel era así, era un pueblo que salvaba una generación y la siguiente era más pagana que la anterior. Capítulo 1, versículo 2, dice lo siguiente. Este es el mensaje de la profecía de Sofonías.
Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. ¿Qué clase de mensaje de avivamiento es este? Viene el profeta en medio avivamiento, cuando todos están contentos, los ídolos han caído, y de pronto dice el Señor que les diga que va a destruirlo todo, va a destruirlo todo. Dice todo lo que está sobre la tierra va a ser destruido, devastado. Verso 3, destruiré los hombres, las bestias, destruiré las aves del cielo, los peces del mar, cortaré los impíos, raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Aquí la situación parece que estuviera anunciando un cataclismo, pero no es los días de Noé, hermanos. Noé termina sus días con un arco iris que es la señal de que el Señor nunca más va a destruir la tierra. Entonces no está hablando de destruir la tierra, está hablando de una figura, y es la figura de destruir a los protagonistas de la tierra. Los protagonistas de la tierra, y lo dice el versículo 3, es los impíos. Voy a cortar a los impíos y va a destrozar, va a arrancar a los hombres, al ser humano, de la faz de esta tierra, dice Jehová. En otras palabras, no vengas a querer defender el planeta ni la parte ecológica. El mensaje es punzocortante contra los protagonistas, contra los idólatras y pecadores que se hacen llamar hijos de Dios. Versículo 4. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre los habitantes de Jerusalén. Extenderé de ese lugar los restos de Baal. ¿Qué son los restos de Baal? Los restos de los ídolos caídos. Todos los ídolos que Josías había mandado a derrumbar, los va a arrancar de raíz. ¿Por qué? Hermanos, había un momento en que el cristianismo ha entrado a nuestro país de una forma muy agresiva. Y digo agresiva no criticando, pero sí de una forma, digamos, imprudente. Yo he tenido amigos, compañeros que se han convertido en iglesias pentecostales que eran realmente muy agresivas, es la palabra. A ver, Iglesia X, no voy a dar nombres ni mucho menos. Les han dicho a los grupos de jóvenes que vayan a sus casas y hagan guerra espiritual contra sus padres. ¿Cómo es eso? Yo tenía una amiga que con su grupo de jóvenes han ido a la casa de su abuela y le han quitado a la abuelita todas sus virgencitas, sus santitos, todas las chucherías católicas que tenía, y se las han quemado. La señora era recién convertida, ni 2 semanas de convertida la señora mayor, la anciana, y ha visto destrozar todas las estatuillas que le habían heredado sus propios abuelos. Esa señora evidentemente no ha dicho nada. No era un tema de que tenía temor de Dios o no, era un tema de shock psicológico. Ellos han dicho, esto es un ídolo, lo han empezado a destrozar y a quemar, han ungido la casa, todo, y la señora se seguía congregando, pero algo en su corazón estaba partido. No era el momento, no era la forma. Josías, hermanos, ha hecho eso. Josías ha ido de una forma agresiva con soldados a destrozar los ídolos de Baal. Pero por mucho que a una señora católica tú le quites a una virgen, quemes Urcupiña, quemes Copacabana o hagas incendiar una iglesia católica, el catolicismo ellos lo van a tener por dentro. La idolatría la van a llevar por dentro. Si el día de mañana el presidente se convierte, no sé, y de pronto prohíbe la fiesta de las citas, les comento que ellos en sus casas van a seguir el día de las citas celebrando al Equeco y esas cosas. No es algo que se puede arrancar de raíz fácilmente. La profecía dice, voy a desenterrar los restos de Baal, todos esos ídolos caídos que se habían convertido en ceniza, los voy a arrancar y los voy a comer, volver a quemar, porque la gente sigue adorando a los ídolos, aunque los ídolos ya no existan. El nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes sigue teniendo sacerdotes Baal, aunque los ídolos ya no existan. Ahora, ahí arrancan cosas más terribles. Versículo 5. A los que sobre los terrados se postran, al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová, pero también jurando por Milcom. Hermanos,
De Baal viene lo que nosotros conocemos como la fiesta del carnaval. Carnaval es una fiesta a la carne y a la lujuria. Eso es oda a Baal. La fiesta del dios Milcom es una fiesta que solamente la celebraban los celtas. No, los celtas, hermanos, no eran tribus solamente de caníbales, que lo eran tribus peores. El dios Milcom es un dios, escuche bien, y espero que no se choqueen con lo que voy a decir porque es fuerte. El dios Milcom es un dios que exige sacrificios de niños. Milcom es el dios de los sacrificios de niños. En Israel, en los tiempos de Manasés, llegaron a sacrificar niños vivos ante sus ídolos, los degollaban. Ahora, imagínense cuando se dice que llegaron a tocar fondo en la idolatría, eso es tocar fondo en la idolatría, sacrificio de niños. Y no solo eso, en pleno avivamiento, el dios Milcom seguía teniendo fanáticos. Seguía habiendo gente que posiblemente seguía practicando esas cosas. Eso es el mensaje de Sofonías. Un mensaje muy, muy fuerte, muy brutal. Versículo 6. A los que se apartan de en pos de Jehová y a los que no buscaron a Jehová, ni siquiera lo consultaron a Jehová en pleno avivamiento. ¿Cómo puedes participar de un avivamiento sin buscar la presencia de Dios? Igualmente, como puedes ir a tu congregación sin llevar una Biblia bajo el brazo. Igualmente que puedes orar sin la necesidad o sin que nadie te presione de orar en los secretos de tu casa. Personas que toman el púlpito y pueden predicar, pero en su casa y en su interior son otra cosa. Eso es el mensaje de Sofonías. Versículo 7. Cállate en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados, a los invitados. ¿Por qué el versículo 7 dice calla? Y en el hebreo está con signos de exclamación. Dice calla porque muchos de ustedes, con lo que acabo de decir en los versículos anteriores, inconscientemente, esto es humano, hermanos, inconscientemente, lo primero que haces es preparar tu autodefensa y decir, no, no soy yo. Está hablando de otra iglesia, está hablando de otras personas, no de mí. Hermanos, una cosa es lo que eres por dentro y otra cosa es lo que eres por fuera. Es muy rara la persona que es mejor por dentro que por fuera. Generalmente todos, absolutamente todos, es humano, tratamos de vender una imagen al mundo externo. Y realmente tienes que conocer demasiado una persona para conocerla realmente por el interior. Hermanos, cuando hay algún tipo de fastidio, de molestia con la iglesia, la reacción de los hermanos es muy interesante. Hay algunos que son los más, entre comillas, éticos, que dan un paso al costado y dejan la iglesia. Y entre los que dejan la iglesia hay algunos que nunca la han dejado en el fondo. Y no digo que nunca se han alejado del Señor, se han alejado. Pero digo de esas personas que ya no se congregan, pero siguen teniendo relación con los amigos de adentro y lo que hacen es hacer la guerra y hacer la vida imposible para el ministerio del pastor de turno. Y hay algunos líderes que dan un paso al costado y se vuelven verdaderos boicoteadores. Siguen la cosa externamente, pero no internamente. Su corazón lo ha dejado hace rato. Ya no les interesa tener comunión con Dios y han convertido de una u otra manera la iglesia en un botín político. Sofonías apunta a ellos y a ellos les dice, cállate en la presencia de Jehová. Cállate en la presencia de Jehová, porque es hora de que escuches, no de que hables. Versículo 8. En el día del sacrificio de Jehová, voy a castigar a los príncipes, a los hijos del rey, a todos los que visten vestido extranjero. O sea, todos los que han venido, todos los que están de visita en la iglesia, a ellos les va a caer.
Todos los que visiten la congregación de Israel, ellos también van a ser juzgados por estos mismos pecados. Asimismo, verso 9, castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño, y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. Está describiendo Jerusalén. Verso 11, aullad, habitantes de Mactes, esa región, porque todo el pueblo mercaderes destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová no va a ser ni bien ni mal. ¿Quién podría decir Jehová no va a ser ni bien ni mal? Esas personas que dicen, yo me congrego los domingos, pero los lunes soy otra persona. Hay personas, hermanos, que se portan de una manera los domingos y de otra manera diferente los lunes. Y las congregaciones en este tiempo lo saben. Y la organización, la logística de las iglesias en nuestro tiempo es bien interesante. Hay congregaciones que tienen hasta 3 reuniones entre la semana, porque saben que la gente necesita recargar pilas y te dicen, pastor, ¿está bien que yo me congregue los miércoles? No, tienes que venir miércoles y domingo. ¿Por qué? Porque hay gente que acaba la reunión del domingo y el lunes vuelven al mundo normal y se empiezan a comportar como gente normal, y el miércoles están desesperados volviendo a la iglesia como buscando agua en el desierto para que les den un poco de oxígeno para llegar a otra reunión para el día viernes y así. Ahora pregunta, si por alguna razón las congregaciones se cerraran y no hubiera opción de realmente que recargues pilas los domingos en la congre, ¿verdaderamente podría sobrevivir? Respuesta, ¿cómo les ha ido en la pandemia, hermanos? En la pandemia, las congregaciones han vaciado. Tú decías, vamos a hacer transmisiones por Zoom, etcétera, pero la gente no asistía. Y la gente que asistía al Zoom no tenía comunión con el Señor. ¿Cuántos eran los hermanos, y estoy hablando de líderes inclusive, que verdaderamente podían tomar en su familia el día domingo y decirles, sacaremos la palabra, vamos a adorar, vamos a honrar al Señor y vamos a estudiar su palabra? ¿Cuántos eran? Les digo con dolor, muy pocos, casi nadie. Generalmente la gente ha perdido la costumbre de congregarse desde la pandemia. Estamos a 4 años de la pandemia prácticamente. Lo complicado es que hasta ahora hay congregaciones que siguen peleando esto, peleando por recuperar su membresía, y gente que desde el 2020 no se ha vuelto a congregar, porque hay gente que en su corazón, como dice el versículo 12, dice, Jehová no va a ser ni bien ni mal, que me congregue o que no me congregue es irrelevante. Sofonías apunta a estas personas. Versículo 13, por tanto, serán saqueados más sus bienes y sus casas asoladas, edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Todas estas personas que trabajan con el sudor de su frente, pero eventualmente no van a disfrutar el fruto de su trabajo, porque no sabes realmente cuándo el Señor te va a llevar a su presencia. Jesús, cuando habla de este tema, es más duro, es más cruel. Y Jesús dice en una historia, Jesús dice, necio, todo has acumulado y esta noche va a venir la muerte a llevarte consigo. Verso 14, cercano está el día grande de Jehová, cercano, muy próximo, es amargura la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente, día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto, de asolamiento, día de tiniebla, de oscuridad, día nublado y de entebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas, sobre las altas torres, y atribuiré a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada en polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos del día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida en el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Dios declara, está en medio de un pueblo rebelde, de un pueblo que está seguro que está viviendo el mejor avivamiento de su historia.
Ellos piensan que los días de Manasés están atrás, que han reencontrado la ley y que estudiarla los va a llevar a algún lado, que han derribado a los ídolos y con eso han limpiado su corazón. Pero en el fondo, bien en el fondo, no han cambiado. Bien en el fondo, la subsiguiente generación va a ser peor aún que la anterior. Sofonías no está disparando un mensaje que se iba a cumplir inmediatamente. Está anunciando el decreto final de que los asirios se iban a reorganizar y que los asirios ya no iban a estar al mando de un rey como Sennacherib, sino que iba a levantarse otro rey llamado Nabucodonosor. Hermanos, esta profecía de Sofonías, independientemente de que parezca, entre comillas, corta, realmente nos da a entender que no podemos alegrarnos como pastores, como cristianos, de las pequeñas victorias que el Señor nos permite ver. No puedes alegrarte de que en tu congregación has orado sobre un hermano y el hermano se ha sanado. No puedes alegrarte completamente de que un hermano cuando le ha soplado se ha caído al piso. No puedes alegrarte de que hay un montón de gente que estén hablando en lenguas, ni mucho menos. Porque sabes que dentro de sus corazones, la relación que ellos tienen con el Señor es completamente individual. Cada uno y solo cada uno y el Señor sabe arreglar sus cuentas, no los pastores. Tú cumples tu deber como pastor enseñándoles la diferencia entre el bien y el mal, pero solo el Señor y ellos mismos van a lidiar con sus propios pecados. Josías termina su reinado con un reino lleno de abundancia, con un reino lleno de la presencia de Dios, con un grupo de judíos que verdaderamente decían, Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero la primera muestra de que el avivamiento no había sido tal es que el propio hijo de Josías se termina pervirtiendo apenas su padre muere. El capítulo 2 arranca con algo que es aún más interesante. ¿Por qué? Porque la primera parte del capítulo 1 y el capítulo 1 como tal es una confrontación y una condenación entre Dios y su pueblo. Pero lo increíble e interesante es que Dios no necesariamente necesita confrontarte con una enfermedad, no necesita necesariamente confrontarte con un terremoto, ni un desastre natural, ni una plaga de Egipto, que puede hacerlo. A veces Dios, para confrontarte, te apunta a la gran prueba de humillación y es entregarte en manos de sus propios enemigos, entregarte en manos de asirios. Es una cosa muy dolorosa que posiblemente varios de nosotros, y hablo en primera persona, nosotros hemos vivido. Y es que como cristianos, no es lógico que suframos en manos de nuestros enemigos que no son cristianos. Hay varios de nosotros que trabajamos en empresas seculares en el mundo. Entonces resulta que estamos en manos de jefes, de autoridades, de patrones, le llamaremos así, que no son cristianos, no son creyentes y te tratan con desprecio. Y a veces es la prueba final de realmente de qué estás hecho. En el momento en que puedes soportar esa presión, le llamaremos bullying. ¿Puedes soportar eso? ¿Puedes soportar estar en las manos de un impío que te maltrate y sea injusto contigo? Ahora, eso es el capítulo 1. Todos esos juicios se iban a ejecutar en manos de Babilonia. Pero la pregunta es, ¿y a los impíos qué les iba a pasar? Dios es justo, Dios es correcto, Dios es tierno, Dios es amor, pero sobre todo Dios es santo. Y Dios jamás va a permitir que una persona, independientemente que haya servido como una herramienta de castigo a su propio pueblo, quede impune. Capítulo 2. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Ustedes, congregados y mediten en lo que acaban de escuchar. Versículo 2. Antes que tenga efecto el decreto, y el día que se pase por el tamo, antes que venga sobre nosotros el furor de la ira de Jehová, y antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, versículo 3, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. ¿Qué significa buscar a Jehová? Buscar a Jehová
Y la palabra en algún momento te dice, búsquenlo mientras pueda ser hallado. Búscalo, porque habrá un día que lo busques y no lo vas a encontrar. Buscad a Jehová, todos los humildes, los que pusisteis por obra su juicio. ¿Qué significa por obra su juicio? Que a diferencia de Ezequías, y por eso he empezado por Ezequías en la primera parte, los juicios de Jehová no son para revelarte, tampoco son para asumirlos de callado, son para buscar al Señor y respetar su autoridad. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Y la palabra clave que en algún momento yo les he dicho que me bendice poderosamente es la palabra quizás. Qué hermosa es esta palabra. El juicio de Dios, hermanos, no necesariamente está escrito en piedra. Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia para esperar. Dios tiene misericordia para perdonar y para darte siempre otra chance de vida. Buscad a Jehová los humildes, los que pusiste por obra su juicio, los que buscan justicia, los que buscan mansedumbre. Este versículo 3 completo parece el resumen de la primera parte del Sermón del Monte, donde dice, bienaventurados los misericordiosos, los pacificadores, los que por causa de la justicia terminan con persecución. Realmente parece un mensaje de Jesús. Es una cosa extremadamente divina. Versículo 4, porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada, saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Está hablando de ciudades que rodean a Jerusalén, pero ciudades que no tienen esperanza. Sofonías apunta a Judá, apunta a Jerusalén y les dice, ustedes tienen chance, busquen al Señor. El castigo les va a caer, pero quizá el Señor los escuche. Versículo 5, hay de los que moran en la costa del mar, el pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová en contra de vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos. Ni los malos, nadie se va a escapar de este juicio, de esta tremenda condenación. Verso 6, será la costa del mar praderas como pastores, corrales de ovejas. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán las casas de Ascalón. Y va describiendo cómo iba a ser el proceso de invasión de la tierra de Israel. ¿Cómo iban realmente los asirios a hacer pedazos todo? Es una plaga, hermano, son langostas que están viniendo encima de tuyo y no va a quedar nada. Cuando llueve, llueve sobre justos e injustos. Cuando viene pandemia, viene la iglesia fuera de ella. Pero los que están dentro de la iglesia tienen una chance. Búscalo mientras pueda ser hallado. Capítulo 3. Jerusalén. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Este versículo 1, qué extraño. Es una ciudad de ver rebelde. Es una ciudad contaminada y es una ciudad al mismo tiempo malvada, opresora. Parecen términos que no tendrían nada que ver una cosa con la otra, pero describe perfectamente cómo es una metrópoli que siente que está en la meca de todo lo que significa el poder político y económico, en la meca que le ha brindado el avivamiento de Josías. Verso 2, no escucho la voz, ni recibo la corrección, no confío en Jehová, no se acercó a Dios. En otras palabras, nunca me buscaron. Pero Señor, estamos en un avivamiento. ¿Qué entiendes por avivamiento? En el avivamiento el eje es la búsqueda del Señor, no el disfrutar de la alabanza, ni de las sanidades, ni de las lenguas. ¿Estás buscando al Señor? En tu corazón se va a empezar a avivar. ¿Qué es avivar? Se va a convertir en carne de la piedra que era. Ahora, versículo 3, los príncipes de Jerusalén, sus príncipes, en medio de ella son leones rugientes, sus jueces, lobos nocturnos, que no dejan hueso para mañana, sus profetas, los encargados de confrontar a la gente con la ley de Dios, de confrontar a la gente con su palabra y su autoridad, son livianos. Livianos. Sus palabras son extremadamente pobres, livianas. ¿Por qué livianos? Porque no quieren ofender a nadie. ¿Cuántos pastores conocemos que cuidan demasiado su forma de hablar?
que tienen terror de ofender a alguien. Tengo un amigo que era pastor en una congregación grande en La Paz. Y no era pastor principal, pero predicaba algún momento. Y en una de sus prédicas se le ocurrió decir en el púlpito, en transmisión en televisión, que el Papa era el vicario de Satanás. E inmediatamente acabó el culto, lo llamó el pastor principal y lo sacaron de la iglesia. Estás despedido. ¿Y saben qué? Decir que el Papa es el vicario de Satanás es el discurso de Martín Lutero, el discurso con el que inicia la Reforma Protestante. Y hoy en día, en un púlpito protestante, ya está prohibido decir una cosa así, porque la gente ya no quiere lastimar los corazones absolutamente de nadie. Ya no se puede hablar contra homosexuales, ya no se puede hablar contra gente idólatra, más bien uno tiene que dar chance a que la gente, hay que tenerle paciencia, hay que tenerle amor, misericordia, y esa paciencia, amor y misericordia hace que tu profecía entendamos por predicación, sea cada vez más liviana. Hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario y falsearon la ley. Prevaricar quiere decir ir en contra de las cosas de Dios. Dios quiere que dispares la verdad, hermanos, que no te guardes nada, que tienes que hablar lo que tienes que hablar, no otra cosa. Prevaricar es esa gente que reemplaza la predicar, como dice Timoteo, con historias y con fábulas. ¿Para qué? Para seguir estirando el tema del avivamiento. Qué duro está esto. Versículo 5. Jehová en medio de esta ciudad es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a la luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. La gente malvada es sinvergüenza, es fresca. Tú le confrontas con su pecado. Es esas personas que en las congregaciones se pueden caer de espaldas y todo, pero se levantan y siguen igualitos, igualitos. A ver, yo en alguna yo era mujer, ¿no? Era de los que tenían que agarrar a la gente cuando la gente se caía. Entonces era interesante porque los echábamos con cuidado en el piso y los tapábamos con una sábana o algo así. Teníamos en la congre 2 cultos y siempre el pastor el más mayor, que siempre le gustaba hacer eso, bajaba y oraba sobre la gente. Y la gente soplaba y se caía. Se caía. Han visto eso en las congregaciones. Lo que siempre me ha llamado la atención era que los mujeres, la mayoría, y a veces yo mismo, les movíamos un poquito y todos estaban de pie cuando acababa el culto. Y estaban listos para el siguiente culto y volver a caerse. Y yo digo, si realmente tienes una manifestación del Señor, que yo le he tenido, y algunos de ustedes también, cuando estás ahí botado en el piso, el tiempo no pasa, hermanos. Esa debería ser una manifestación espiritual. No una manifestación que con un ojo estés viendo el reloj a ver a qué hora va a acabar el culto para irte a tu casa. Y después de que se levantan, no saben qué cara poner, porque tienen que poner cara de ungidos, ¿no? Y es una situación medio extraña que en el fondo es una situación carnal, no espiritual. Y realmente esa es la gente que no conoce vergüenza, porque en el fondo son perversos, no conocen vergüenza. Ojalá tuvieran cierta vergüenza, porque la vergüenza a veces viene de un corazón que le tiene cierto temor de Dios. Cuando no le tiene temor de Dios, estamos entrando en el campo de la iniquidad y de la frescura. Léase en español, sin vergüenzas totales. Verso 6. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase, sus ciudades están asoladas, hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Está describiendo lo que iba a pasar en la destrucción completa de Jerusalén. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual lo castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día en que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir naciones, juntar los reinos, para derramar sobre todos ellos mi enojo. Ahí el juicio no va a caer en aquel día, en el día de Jehová, y está haciendo un parangón en la comparación de lo que nosotros en la historia conocemos como 2 hechos muy importantes. Uno, la caída de Jerusalén ante Babilonia, que Babilonia hace pedazos Jerusalén,
Y dos, la caída de Jerusalén ante Roma, que pasó en el año 70 después de Cristo. Cuando Jesús dijo, de esta casa no va a quedar piedra sobre piedra, se estaba refiriendo a la caída de Jerusalén en el año 70, donde los romanos literalmente hicieron polvo toda la ciudad. Y literalmente no quedó piedra sobre piedra. Son dos juicios completamente diferentes. El día del Señor a veces se maneja sobre uno de estos dos hechos, pero a veces se maneja sobre la segunda venida del Señor, en la cual va a juzgar absolutamente a todos. Es un tema que se maneja en el campo escatológico. Ahora, esperad, me dice Jehová, verso 8, hasta el día que me levante para juzgaros, y ahí está hablando de juzgar a todas las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, se la consumirá toda la tierra. No solo Jerusalén, sino absolutamente todo. Jerusalén solo es una muestra de lo que puede significar la ira del Señor. Versículo 9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Esta es la contraparte. Desde el versículo 9 nos empieza a mostrar señales del amor de Dios, señales del proceso de restauración. El Señor no te castiga por castigarte, te castiga y te confronta y realmente te pone a prueba porque quiere que seas mejor, porque quiere darte el día de mañana más de lo que tenías el día de ayer, porque sabe que ya puede confiar en ti. Y eso es lo que está apareciendo en el versículo 9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan en común consentimiento. Lo primero que vas a necesitar, hermanos, es pureza en tu boca. La pureza de labios, y en el contexto puede referirse al libro de Isaías. Isaías que habla con Dios y le dice, estoy muerto. ¿Por qué estás muerto, Isaías? Estoy muerto. Él dice, estoy muerto. Porque siendo yo de un pueblo de inmundos y de labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Isaías capítulo 6. Y el Señor, ¿qué hace? Manda un ángel para que con un pedazo de carbón, de sucio carbón, con una tiza negra es el carbón, lave los labios del profeta Isaías. Y le dice, limpios están tus labios, puro, limpio tu pecado. Ahora puedes escuchar, ahora puedes hablar, ahora podemos dialogar. Hermanos, labios puros, labios puros. Es lo primero que deberías pedirle al Señor. Señor, limpia mi boca. El libro de Santiago nos habla, todo Santiago prácticamente, el eje es, ¿cuál es el peligro? Santiago capítulo 3, ¿cuál es el peligro de tener labios asquerosos? Y te habla de la lengua y todos los efectos de una cosita tan pequeñita que puede lastimar y puede quemar grandes cosas. Y te dice Santiago, nadie puede controlar su boca. Y aquí te dice, yo te voy a dar la herramienta para que la controles, porque esa boca va a ser para relacionarte conmigo, para alabarme, dice el Señor. Versículo 10. De la región, más allá de los ríos de Etiopía, me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Todos los judíos que han sido exilados, que ya no están en Jerusalén, Jerusalén en este versículo ya no existe, van a volver a clamar al Señor. En aquel día no serás avergonzado por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. Eso ya está arreglado, ya sufriste. Y de lo sufrido, de lo pasado, el Señor no te va a volver a hacer recuerdo. Con el Señor arreglas las cosas una sola vez, hermanos. A mí a veces me choquea la persona que viene a la congregación a pedir perdón por el mismo pecado una y otra vez, por el mismo pecado, el mismo testimonio. Y alguien dice, hermano, ¿acaso has vuelto a pecar? No he vuelto a pecar. Entonces, ¿por qué dices eso? ¿Por qué sigues llorando y sigues arrodillado pidiendo perdón por lo mismo? Porque posiblemente en su corazón él no cree que ha sido perdonado. Y el Señor tiene que decirle, sí, te he perdonado, tranquilo, ya pasó, se terminó, como con Pedro, ya pasó, se terminó. Ahora todas las cosas son hechas nuevas. Ya pasó lo anterior. Lo pasado, pasado.
En aquel día no serás avergonzado por cosas de tus obras pasadas con las que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia y nunca más te ensoberberás en mi santo nombre. No vas a tener orgullo alguno, no vas a tener nada que te pueda separar de mí, dice Dios. Verso 12. Dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Ahí está hablando de la subsiguiente generación. Esa generación que en el campo de la profecía hay varios intérpretes que te dicen que se está refiriendo a todo el pueblo judío después del holocausto. En el holocausto de Hitler, los judíos lo habían perdido todo, hermanos, todo. Las familias más ricas del mundo habían sido completamente masacradas y destrozadas y tuvieron que humildemente volver a reconstruir Jerusalén en 1958. Estamos hablando más de 2000 años, 2500 años después de esta profecía. Y se cumplió. Versículo 3. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Hermanos, poder dormir en paz en Jerusalén es muy difícil. Yo tengo amigos que viven en Jerusalén, algunos pastores que viven en Jerusalén. Hoy en día, y todo este año, Jerusalén es fruto de bombardeos. Es más o menos como dormir en Año Nuevo en La Paz, ¿no? Hay petardos por todas partes. Ahí no. Hay drones, que son aviones piloteados por robots, que viajan en el cielo de Jerusalén y no sabes qué es lo que están trayendo. Generalmente traen bombas. Y la gente lo que tiene que hacer a medianoche es arreglar sus cosas, ir a los sótanos, a los refugios antibombas. Eso es vivir en Jerusalén ahora. El Señor dice, en Jerusalén, en toda esta restauración, van a poder dormir en paz, que es algo que pienso que no se ha cumplido todavía. Nunca han estado en paz desde los años 50 hasta ahora. Verso 14, canta, canta. ¿Cuándo cantas? Cuando estás feliz, cantas. ¿Cuándo cantas? Cuando tienes a alguien para adorar. Cuando el Señor realmente está en plena comunión contigo. Ese momento no te da ganas de cantar, sino es tiempo de cantar. Canta, alaba, oh hija de Jehová, da voces de júbilo, oh Israel, gózate, regocíjate de todo tu corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel, en medio de ti nunca más verás el mal. Consecuencias del día de Jehová, restauración total. Verso 16. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas. Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Hay personas que se saben este versículo hasta con música, pero estoy seguro que no saben de dónde sale. Está aquí, es textual, es textual. Son alabanzas que han bendecido nuestras congregaciones por mucho tiempo y hoy entendemos el contexto. Es el mensaje de Sofonías. Es el mensaje de Sofonías de confrontar un pueblo que cree que las cosas están bien y que cree que viven un gran avivamiento cuando en el fondo sus corazones todavía tienen mucho que arreglar con el Señor. Reuniré, verso 18, a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio era una carga. He aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Y aquí hay mucha gente que interpreta estos dos versículos como la aparición y la multiplicación del Evangelio por todas las naciones. Por todas las naciones, las cuales van a clamar a una sola voz, la adoración a la presencia de Dios por los siglos. Verso 20, en aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré
para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. El libro de Sofonías, hermanos, y esto es un consejo, el momento en que yo sé que tal vez después de este curso, alguno de ustedes tenga el reto de organizar un curso o organizar un taller, un seminario, tal vez un campamento, para estudiar esto con sus grupos, ¿no? En sus congregaciones. Y esa es la idea. Pero antes de estudiar cualquier profeta, cualquiera de los profetas menores, tienen que tener muy en claro y muy en cuenta lo que es el contexto histórico de lo que vivieron estos personajes en su tiempo. Nunca se olvidan que la profecía siempre tiene un campo de doble o triple cumplimiento. Y eso les he comentado varias veces. La profecía está hecha y armada para un público específico en su tiempo, para los israelitas y judíos de su tiempo. Está hecha y armada para la congregación de Dios, en otras palabras, para la iglesia cristiana en el tiempo nuestro, pero también está hecho para qué? Para bendecir y ministrar nuestros propios corazones, para Israel, para la iglesia y para ti mismo. Muchas veces uno forza esto y quiere adaptar sacando de contexto para situaciones para las cuales no tiene nada que ver. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. No todo lo que está acá puede sacarlo y convertirlo en una alabanza. Mucho de lo que está acá es simplemente historia, pero la mayor parte de lo que está ahí, prácticamente todo lo que está ahí, tiene un solo propósito. Y el propósito es reconocer que Dios está bajo control de todas las cosas. Hermanos, hasta aquí es el libro de Sofonías. Voy a cortar la grabación. Muchas gracias a los que me han atendido. Que Dios los bendiga.